Mi nombre es Roberto, yo estudio la licenciatura de Historia en la Universidad Nacional de Quilmes, tengo 22 años y mi experiencia de intercambio en este caso fue en Turquía. ¿Y cómo fue todo el proceso? El proceso inicial de inscripción a las becas es bastante sencillo. Esto se hace en la Oficina de Relaciones Exteriores o Internacionales de la ONQ. Lo único que piden son papeles que acrediten la identidad y que constaten de alguna manera el progreso que tenés en la carrera. Además, en el caso mío, que fue que me fui a Turquía, esto no es así con estudiantes que se van a países hispanohablantes, me pedían un certificado de idioma que acredite inglés en un nivel B2 o turco. En mi caso yo tengo conocimientos bastante avanzados de inglés que se corresponden con nivel B2 o quizá incluso un poco bastante más, entonces fui directamente por la certificación en inglés. Yo no tenía los papeles, pero igualmente la UNCI y su personal fue tan amable, digamos, de tomármelo al examen ahí y acreditarme yo. Si bien en la UNCI hay muy poca gente que se presenta para tener las becas de intercambio, por lo cual la ganancia o la adquisición de puntaje no es muy importante, en el caso de que haya más gente que la de cupos, digamos, es conveniente acreditar cosas que incrementen el puntaje de uno ante una eventual competición. En mi caso, por ejemplo, yo acredité papeles que correspondían a la constatación de que me encuentro en un equipo de investigación, justificaciones, digamos, escritas propias, justifiquen, digamos, algunas razones del viaje. Por ejemplo, en mi caso eran de investigación, ya que yo estoy investigando el proceso de colapso del Imperio Otomano, del cual Turquía fue base, y algunos que otros papeles, como por ejemplo el desempeño que tengas en la carrera, la cantidad de materias que tengas, notas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas incrementan el puntaje y por ende la posibilidad de quedar dentro de los cupos en caso de que haya algún tipo de competición. Es que la parte más difícil, entre comillas, es la de acreditar los documentos que te piden una vez que quedas seleccionado para la beca. Entre esos está la visa. Las visas a veces demoran, hay que hinchar bastante para que les hagan las cosas a uno, y también hay que esperar bastante para comprar los pasajes, porque por lo general te recomiendan no comprarlos hasta que no tengas todos los papeles listos, que te hayan aceptado en la universidad de destino, etc. ¿A qué ciudad puntualmente fuiste y cuál era la universidad que te estaba albergando? Yo estaba en la Universidad de Dumlupinar, que queda en Kütahya, que es en el centro de Turquía, prácticamente a medio camino entre Ankara y Estambul. Es una ciudad muy periférica, casi de carácter rural, digamos, muy conservadora, y muy interesante, digamos, para conocer lo que es la cultura islámica, porque al ser conservadora, digamos, conservaba muchísimos aspectos tradicionales de las sociedades islámicas. Bien. Obviamente los estudiantes eran un elemento dinamizador ahí. Entonces, ¿qué fue lo que cursaste o lo que estudiaste allá? Si bien yo tenía un plan de estudios para llegar allá y hacer determinadas materias, ese plan de estudios se cayó a pedazos, digamos, por la disponibilidad de docentes, sobre todo en términos lingüísticos, porque una de las cosas que me pasó cuando llegué a Turquía es darme cuenta de que nadie hablaba inglés. Y los docentes no eran una excepción, había muy pocos docentes que hablaban inglés, por lo cual terminé cursando muchas materias por el hecho de que sus docentes hablaban inglés o podían entender lo que yo escribía y nada más. Yo cursé tres materias del departamento de historia, los tres docentes de historia, yo tuve la suerte de que hablaban inglés. Dentro del departamento de historia, por comentar una cosa que está relacionada con la carrera, el conocimiento de idiomas es muy grande, porque para desempeñar el trabajo de historiador en Turquía, esto es una anécdota importante para mí, es necesario saber árabe, otomano antiguo, griego antiguo y griego, digamos, ¿no? Por todas las culturas que convivieron dentro de lo que fue el Imperio Otomano, que es una parte crucial de la historia de Turquía. Ahora, retomando, digamos, las materias que cursé fueron metodología de la historia de la República Turca, después historia de computadoras, que es una materia que estoy tratando de validar por informática en la UNCI, después movimientos sociales dentro del departamento de sociología y finalmente comunicación y política también dentro del departamento de sociología. El método de estudio, digamos, fue más que nada la entrega de trabajos prácticos en el caso de sociología, y en el caso de historia me tomaban evaluaciones aparte del resto de los estudiantes, que eran en inglés las evaluaciones. ¿Cuáles fueron esas diferencias con las que vos te fuiste encontrando? Para empezar, lo que más me sorprendió, digamos, fue cuando llegué a la universidad a ver que era un campus enorme, pero cuando digo enorme era enorme, Juli. Por ejemplo, tenía 2 lagos, sin ir más lejos, ¿no? Tenía de todo ese campus, tenía desde pileta de natación hasta los 2 lagos que te mencioné, era precioso. Los departamentos, digamos, un solo departamento podía tener la infraestructura que en nuestra universidad, por ejemplo, se corresponde con toda la universidad, sinceramente. Y eso lo noté como algo positivo, digamos. Y ellos incluso, al tener muchas universidades con
esas tremendas construcciones en Turquía lo naturalizaban un montón. Por ejemplo, decían, cuando yo le decía, tienen un lago, chicos decían, bueno, pero la Universidad de Ankara tiene 3. Lo desvalorizaban así. Y después, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención también es que había una mezquita muy cerca de la universidad, pero muy cerca, no sé si prácticamente adentro. Yo no llegué a recorrer toda la universidad, Julián, para que te des una idea. Y la mezquita, vos sabés que tiene un llamado a rezar, un llamado en el cual básicamente te avisan que tienen que ir para la mezquita a rezar. No todos van, obviamente, pero siempre se hace un minuto de silencio, o no hace chistes ni dice malas palabras, etcétera, etcétera. Y la universidad obviamente no era la excepción. Pero después, por ejemplo, lo que me enteré una vez que llegué ahí, empecé a hablar más con la gente y demás, lo cual era paralelo a mi desarrollo del lenguaje turco, digamos, porque sin eso iba a ser prácticamente imposible, si bien nunca llegué a hablar muy bien el idioma, es que ellos tienen como un sistema meritocrático de puntajes para acceder a la universidad. Por ejemplo, había mucha gente de Estambul ahí a la cual yo le llegaba a preguntar, che, pero ¿qué haces acá? Porque es la misma pregunta que me hacían a mí, ¿qué haces acá en Kütahya? Justo que no la conoce nadie. Claro. Y me decían, no, pasa que Kütahya tiene una de las universidades que menor puntaje requieren para venir. Resulta que entonces vos haces un examen antes de ingresar a la universidad que te da un puntaje y según ese puntaje vos tenés universidades a las cuales podés ir. Es decir, no podés ir a universidades que requieren más puntaje del que vos tenés. En el caso contrario, vas a tener que pagar para hacerlo, e incluso el único turno que es gratuito, en el caso de la universidad a la que yo fui, era el turno mañana, por lo cual los estudiantes que tenían que trabajar a la mañana y demás, ir al turno tarde les costaba dinero. Después otra cosa, el tema del servicio militar, que a muchos estudiantes les interrumpe la carrera, mientras que hay otros que tienen el poder adquisitivo como para pagar, digamos, para ser exentos del servicio militar. Esto no significa que no lo hacen, sino que van mucho menos tiempo, creo que unas 6 semanas, a diferencia de los otros que van 6 meses. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Bueno, Juli, un placer. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias.